nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias y patrias. Continuamos nuestra explicación breve, concisa de la historia de la Iglesia y continuamos hoy con los padres apostólicos, con estos primeros escritores cristianos del siglo I, el principio del siglo II, cuyas enseñanzas puedan considerarse como eco bastante directo de la predicación de los apóstoles, a quienes conocieron personalmente o a través de las instrucciones de sus discípulos inmediatos. En la charla anterior hemos dicho que había varios escritores cristianos del inicio del siglo II, después del año 100, y inicio del tercero. Hoy vamos a hablar de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, martirizado, echado a los leones en el tiempo del emperador Trajano, en el año 107. Es realmente un personaje extraordinario, una personalidad inimitable. Fue condenado, dijimos, a las fieras. Se le ordenó trasladarse de Siria, Antioquía de Siria actual, a Roma para sufrir ahí el martirio. De camino hacia la ciudad eterna, Roma, compuso 7 epístolas, único resto que nos ha llegado de sus extensos trabajos. Compuso, 7 cartas a diferentes comunidades cristianas de Asia Menor y de Roma. 5 fueron dirigidas a las comunidades cristianas de Éfeso, Magnesia, Tralia, Filadelfia, Esmirna, ciudades que habían mandado delegados para saludarlo a su paso. Otra carta iba dirigida a Policarpo, a San Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo de San Juan Apóstol. La más importante de todas es la que escribió a la comunidad cristiana de Roma, a donde se dirigía para ser echado a los leones. Es algo muy, muy importante. Cuando el santo supo que los cristianos de Roma trataban de que llegaran después de los juegos del circo para no ser echado a los leones, él dijo: por favor, no me hagan este daño. Yo soy el trigo de Cristo. Es que temo justamente vuestra caridad, no sea ella la que me perjudique. El hecho es que yo no tendré jamás ocasión semejante de alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios, y por las dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Es algo muy importante esto. Esto se encuentra en su carta a los Romanos 1:2 y 2:1. Entonces, queridos hermanos, escribe esas cartas a las diferentes comunidades cristianas de Asia Menor, dije, y en esas cartas agradece a estas comunidades de muchas maneras de simpatía que le han testimoniado de su prueba. Les exhorta ¿a qué? A la concordia, a la paz, a la obediencia a sus superiores eclesiásticos. Hay obispos, hay presbíteros, sacerdotes, hay diáconos. Y también les advierte, les precave contra las doctrinas heréticas. La herejía es la contaminación, envenenamiento de la fe cristiana auténtica, falsificación de la fe cristiana auténtica. De hecho, San Pablo lo había dicho: si alguien os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Entonces la herejía es el cáncer del cristianismo, y por desgracia todas las sectas actuales predican, sí, pero predican un evangelio falsificado. Lo bueno que tiene es nuestro, lo malo es de ellos, pero bien y mal mezclado, intoxica y pierde las almas.
Entonces San Ignacio dije, escribe estas cartas para agradecer, para animar y para decir, predicar la fe a sus hermanos de las diferentes comunidades. La carta a San Policarpo es algo muy, muy hermosa, les da unos consejos cómo debe comportarse, por ejemplo, cómo debe comportarse el obispo. Y también en todas insiste mucho sobre la unidad en la fe y el sacrificio. ¿Y por qué? Porque si no hay unidad de fe, hay falsificación de la fe. ¿Y quiénes son los custodios de la fe? Y bien, en primer lugar son los obispos. Los obispos, por desgracia, actualmente hay problema debido a falsificación en parte de la teología. Lutero había dicho, quiten Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, y yo destruiré la iglesia. Y bien, desde más de 100 años hay lo que llamamos la teología moderna, modernista, y bien, intoxicó una cantidad de obispos. Pero no importa, aunque quede un solo obispo testigo de la fe que protesta contra el error, y bien, la iglesia sigue. Entonces, ¿qué dice? Bien, San Ignacio dice el obispo Policarpo, mantente firme como un yunque golpeado por el martillo. De grande atleta es ser desollado y sin embargo vencer. Esto lo dice Santo Ignacio a su carta al obispo San Policarpo. Estas cartas proyectan una luz preciosa sobre las condiciones internas de las comunidades cristianas primitivas. Nos permiten además penetrar en el mismo corazón del gran obispo mártir y aspirar allí el profundo entusiasmo religioso que se nos prende y nos envuelve de sus llamas. Su lenguaje fogoso y profundamente original desdeña los artificios y sutileces de estilo. Es un apóstol, es un sucesor de los apóstoles que hablan. Para los que no saben, insisto, Cristo mandó a los apóstoles mandaron lugartenientes, Tito, Timoteo, Silas, Clemente, etc. O Timoteo guarda el depósito, primera Timoteo 6:20. O Timoteo, acuérdate de la gracia de la imposición de manos, es decir, cuando usted fue hecho obispo por la imposición de las manos. O Timoteo, lo que oíste de mí, comunica a los hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros, en la segunda Timoteo 2:2. Entonces aquí vemos que los apóstoles dejaron lugartenientes, que son los obispos, y los obispos tienen como ayudantes los presbíteros y los diáconos. ¿Qué dice Santo Ignacio acerca de Cristo? Bien, Jesucristo es nuestro solo Maestro. ¿Cómo podemos nosotros vivir fuera de aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos, que eran ya en espíritu, le esperaban como a su maestro? Hablando de Cristo, dice, un médico hay, sin embargo, que es carnal a par que espiritual, engendrado y no engendrado, en la carne hecho Dios, hijo de María e hijo de Dios. Dice, Jesús es hijo de María e hijo de Dios. Primero pasible, luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Esto lo dice en su carta a los Efesios 7:2. Él es en toda verdad del linaje de David, según la carne, hijo de Dios, según la voluntad y poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, bautizado por Juan, para que fuera por él cumplido toda justicia. Carta a los esmirnotas, o los de Esmirna 1:1. Entonces, Cristo es a la vez Dios y hombre en mismo tiempo. Es Dios y hombre en mismo tiempo. Es importante saber esto. Al mismo tiempo, Santo Ignacio ataca la forma de herejía llamada docetismo, que negaba a Cristo la naturaleza humana y especialmente el sufrimiento. Entonces él ataca a los que negaban la naturaleza humana de Cristo. Cristo es Dios y hombre
Cristo y hombre en mismo tiempo. ¿Cómo llamaba a la iglesia? Bien, Santo Ignacio llamaba a la iglesia el lugar del sacrificio. El lugar del sacrificio. Tusiasterion. Efesios 5:2. Filipenses 4. Parece que este nombre se debe al concepto de la Eucaristía como sacrificio de la iglesia. Evidentemente, en este famoso libro llamado Didache o Didache, enseñanza de los 12 apóstoles, bien se llama la Eucaristía tusía, tusía, sacrificio. ¿Y cómo consideraba Santo Ignacio de Antioquía la Eucaristía? Bien dice, la Eucaristía es medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte, alimento para vivir por tiempo en Jesucristo. Entonces la Eucaristía es alimento de inmortalidad, antídoto contra la muerte espiritual. Después dice, pongan todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de ancianos, de presbíteros, y con los diáconos, consiervos míos. Dice esto a los Filipenses capítulo 4. Es importante. La Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitará el Padre. Entonces la Eucaristía es la carne de Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitó el Padre. Entonces, realmente aquí nos habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. No dice simboliza, no dice representa, dice es. La Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma carne que padeció por nosotros y la que resucitó. Carta a los de Esmirna 7:1, ¿sí? Entonces, es algo importante todo esto. Por eso, un pastor protestante que lee estas cosas, si es inteligente, humilde, debe pensar, no es cualquier cosa esto. No es cualquier cosa. La Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser más claro. Esa es la fe de la iglesia. ¿Y qué dijo Santo Ignacio acerca de la iglesia? Bien, Santo Ignacio es el primero, a nuestro conocimiento, en usar la expresión Iglesia Católica para significar a los fieles colectivamente. Entonces, si estamos en el año 107, para designar el conjunto de los fieles cristianos, el conjunto de las comunidades cristianas, y bien dice Iglesia Católica, Iglesia Universal, la Iglesia Cristiana Universal, de ahí la palabra Iglesia Católica. Donde quiera, dice Santo Ignacio, apareciera el obispo, ahí está la muchedumbre, al modo que donde quiera estuviera Jesucristo, ahí está la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Universal, es decir, católica. Esto está en la carta a los de Esmirna 8.2. Y si alguien tiene los padres apostólicos de la colección de la BAC, bien, página 493. La iglesia es católica. El conjunto de las comunidades cristianas, bien, se llama Iglesia Católica. Y también Santo Ignacio nos habla muy claramente del obispado, del obispo que está al frente del rebaño, rodeado de los presbíteros, de los sacerdotes. El obispo preside como representante de Dios, los presbíteros forman el senado apostólico y los diáconos realizan los servicios de Cristo. Entonces, queridos hermanos, la iglesia es sacerdotal, obispo, presbítero, diácono. Y claro, el Papa es obispo de Roma, también es obispo, pero tiene la jefatura universal. Y os exhorto,
a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios, presidiendo el obispo, que ocupa el lugar de Dios, y los ancianos, que representan el colegio de los apóstoles, y teniendo los diáconos para mi dulcísimo encomendado el ministerio de Jesucristo para las cosas materiales. Los diáconos deben cuidar las cosas materiales de la iglesia. Ahora, por desgracia, en el siglo XX-XXI estamos en una crisis debido a la teología modernista y hay obispos que no cumplen con su deber. ¿Qué hacer? Y bien, mientras que hay uno solo que cumple y que da protesta de fe, ahí la iglesia sigue, la promesa de Cristo sigue. Porque el deber precisamente de la jerarquía es custodiar, transmitir fielmente y defender eficazmente el depósito de la fe, de la tradición, de la fe y liturgia católica, ¿no? Después nos habla de otros temas muy hermosos, muy hermosos. Según Santo Ignacio, el obispo es también el sumo sacerdote y el dispensador de los misterios de Dios. Ni el bautismo, ni la agape, ni la Eucaristía se pueden celebrar sin él. Sin contar con el obispo no es lícito ni bautizar ni celebrar la Eucaristía, sino más bien aquello que él aprobare, eso es también lo que es agradable a Dios, a fin de que cuanto hicierais sea seguro y válido, dice. Claro, aquí habla de los obispos realmente católicos, de los que sirven la Iglesia de Cristo y no los que sirven ideas humanas con el título. En la medida que un obispo contradice lo que la Iglesia, la fe, la moral de todos santos y papas y obispos enseñó, está utilizando la Iglesia por otra cosa. En la medida que enseña lo que la Iglesia siempre enseñó, claro que tenemos que considerarlo como Cristo mismo entre nosotros, ¿no? Habla también del matrimonio. Dice el matrimonio, el respecto a los que se casan, esposos, esposas, conviene que celebren su enlace con conocimiento del obispo, entonces el matrimonio religioso, a fin de que el casamiento sea conforme al Señor y no solo por deseo. Entonces aquí tenemos un matrimonio religioso, y habla también de la virginidad. Recomienda, dice, a mis hermanas, a las mujeres que amen al Señor y se contenten con sus maridos en la carne y en el espíritu. Igualmente predica a mis hermanos, los varones, en nombre de Jesucristo, que amen a sus esposas como el Señor ama a la iglesia. Esto lo dice en su carta Policarpo 5:1. ¿Y qué dice de la virginidad? Bien, si alguno se siente capaz de permanecer en castidad para honrar la carne del Señor, que permanezca sin engreimiento, sin orgullo. Entonces, la castidad, la virginidad, la vida religiosa está recomendada, alabada desde el inicio desde el inicio de la iglesia. Dijimos también en su carta a los romanos, ahí vemos que tiene un particular aprecio a la iglesia de Roma. Es algo hermoso. Dice, es digna de Dios, digna de todo coro y alabanza esta iglesia que está en Roma y que fue fundada por los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Algo más acerca de este grande santo, acerca de su misticismo. Así como la cristología de Ignacio combina la doctrina teológica de San Pablo y San Juan, su misticismo lleva también el sello de ambos. La idea de San Pablo de la unión con Cristo se une a la idea de San Juan de la vida de Cristo, y de ambas surge el ideal favorito de Santo Ignacio, la imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Ningún autor de los primeros tiempos del cristianismo inculca con tanta elocuencia como Ignacio la imitación de Cristo. Si queremos vivir la vida de Cristo y de Dios, tenemos que adoptar
los principios y las virtudes de Dios y de Cristo. Los carnales no pueden practicar las obras espirituales, ni los espirituales las carnales, al modo que la fe no sufre las obras de la infidelidad, ni la infidelidad las de la fe. Sin embargo, aun lo que hacéis según la carne se convierte en espiritual, pues todo lo hacéis en Jesucristo, en nuestro Señor. Santo Ignacio, dijimos, tenía sed del martirio, su ardor y entusiasmo por el martirio brotaron de su idea de asemejarse a su Señor. Concibe el martirio como la perfecta imitación de Cristo. Por lo tanto, solo el que está pronto a sacrificar su vida por Cristo es verdadero discípulo de Cristo. Solo el que está pronto a sacrificar su vida por Cristo es verdadero discípulo de Cristo. Y miren lo que dice en algo maravilloso en su carta a los Efesios 3:1. Dice esto: no he llegado todavía a la perfección en Jesucristo. Ahora, en efecto, estoy empezando a ser discípulo suyo, y a vosotros os hablo como a mis condiscípulos. Perdonadme, yo sé lo que me conviene. Ahora empiezo a ser discípulo. Ahora empiezo que va al martirio, empiezo a ser discípulo. Que una cosa visible ni invisible se me oponga por envidia, ya que yo alcance a Jesucristo. Fuego y cruz, y manada de fieras, quebrantamiento de mis huesos, desconocimiento de miembros, trituraciones de todo mi cuerpo, tormentos atroces del diablo, vengan sobre mí a condición solo de que yo alcance a Jesucristo. Con tal que alcance a Jesucristo, no importa qué tormentos voy a sufrir, dice. De nada me aprovecharán los confines del mundo, ni los reinos todos de ese siglo. Para mí mejor es morir en Jesús que ser rey de los términos de la tierra. Aquel quiero que murió por nosotros. Aquel quiero que resucitó por nosotros. En mi parto es ya inminente. Perdonadme, hermanos, no me impidáis vivir. No os empeñéis en que yo muera. No me entreguéis al mundo, a quien no anhela sino ser de Dios. No me tratéis de engañar con lo terreno. Dejadme contemplar la luz pura. Llegado ahí seré de verdad hombre. Eso lo dice en su carta a los Romanos 5, 3-6. Y después, ¿por qué entonces me he entregado yo muy entregado a la muerte, a la espada, a las fieras? Mas la verdad es que estar cerca de la espada es estar cerca de Dios. Y encontrarse en medio de las fieras es encontrarse en medio de Dios. Lo único que hace falta es que ella sea en nombre de Jesucristo. A trueque de sufrir juntamente con Él, todo lo soporto, como quiera que Él mismo, que se hizo hombre perfecto, es quien me fortalece. Eso dice a las cartas de los de Esmirna 4:2. Entonces, con tal que yo sufre con Cristo, soy discípulo, pero si sufre por otra intención, otro problema, ya no es de Cristo. Después habla de la inhabitación de Cristo. La idea paulina de la inmanencia de Dios en el alma humana es un tema favorito de Santo Ignacio. La divinidad de Cristo habita en las almas de los cristianos, en estado de gracia, como en un templo. Entonces, el cristiano que vive en gracia de Dios, que no tiene pecado mortal sobre la conciencia, pecado mortal no confesado, es realmente templo de Dios. Hagamos pues todas las cosas con la fe de que Él mora, Cristo mora en nosotros, a fin de ser nosotros templos suyos y Él en nosotros Dios nuestro, lo cual así es en verdad, y así se manifestará ante nuestra faz, por lo que justo motivo tenemos que amarle. En Efesios 15:3. Por esto también él mismo se llamaba Teóforos o Cristóforos, el que lleva a Cristo en su alma, en su cuerpo. No es
solo que Cristo está en nosotros. También nosotros somos una misma cosa con Él. De ahí que a todos los cristianos estén ligados entre sí con unión divina de la fe, de la charité, de la caridad. San Ignacio repite una y otra vez la expresión de San Pablo, ser en Cristo, desea encontrarse en Cristo. El lazo que reúne a todos los cristianos es la unión con Cristo. Por eso pide a los efesios que sean imitadores del Señor, a fin de que, en toda castidad y templanza, permanezcáis en Jesucristo corporal y espiritualmente. Y en la carta a los magnesios dice que ruega por las iglesias. Hago voto por la unión con la carne y el espíritu de Jesucristo, vida nuestra, que es para siempre, unión. Otro sí en la fe, en la caridad, a la que nada puede preferirse, y lo que es más principal, con Jesús y con el Padre. Es característico de San Ignacio el recalcar incesantemente que los cristianos no están unidos con Cristo más que cuando lo están con su obispo por la fe, por la obediencia y especialmente por la participación en el culto divino. No reconoce la independencia del individuo en la vida espiritual o en la unión mística de Cristo. Solo admite una unión con el Salvador, la que se realiza a través de las celebraciones litúrgicas. Su misticismo brota de la liturgia, es decir, no tiene como centro el alma individual, sino la comunidad de los fieles actuando como cuerpo litúrgico. Esto explica también por qué la terminología mística de San Ignacio y la espiritualidad que inspira su estilo muestran una predilección tan marcada por los símbolos y las expresiones sacadas del culto y de la liturgia. Queridos hermanos, es muy importante saber que estos grandes santos, estos campeones de Cristo, así podemos llamarlos sin ninguna duda, realmente nos han comunicado la fe de los apóstoles. Y por desgracia, estos pobres protestantes que siguen al precursor del anticristo, Lutero, nos robaron la Biblia y con la Biblia lavan el coco de la gente. Lavan el coco de la gente. No, la Iglesia es una santa católica y apostólica. Católica universal, apostólica, viene de los apóstoles en esta línea ininterrumpida de miles y miles de obispos uno tras otro. Ahora, como dije hace rato, por desgracia, en la crisis actual, hay obispos, por ejemplo, los de Alemania. Los de Alemania contradicen totalmente a San Ignacio. Cuando un obispo permite que un sacerdote bendiga un hombre supuestamente marido o mujer de otro hombre, contradice el Evangelio. Estos obispos no son obispos. Son unos malhechores, unos herejes, unos bandidos, unos anticristianos que falsifican el Evangelio en nombre del Evangelio, con la autoridad del Evangelio. Por eso rechazar a esos obispos no es pecado, no es faltar, al contrario. Si alguien os anuncia un Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y quién puede ser este alguien? Si nosotros mismos, Pedro, Pablo, Juan o cualquier obispo, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, sea maldito. Entonces, hoy, cuando un sacerdote, un obispo, da la fe de todos los santos y obispos, la fe de todos los santos, la fe de la Iglesia Católica, bien, bendito sea Dios, tenemos que seguir, claro. Pero si enseña cosa contradictoria, diferente, opuesta a lo que siempre se enseñó, es el que falta a su opinión. Y estos son los lobos feroces que anunció San Pablo. A veces utilizan esos textos de San Ignacio contra los que defienden la tradición de la Iglesia frente al modernismo que cambia todo. No, señores, la fe es tradicional. No se puede cambiar la fe. Si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, maldito sea. Hace 2000 años se dijo que el matrimonio es un hombre y una mujer.
Y no es un hombre con hombre. Ahora, si hay obispos que permiten esto, es bien que van al diablo. No son ni cristianos, ni católicos, ni nada. Son unos malhechores. Realmente, los lobos rapaces que anunció San Pablo, ¿no? San Pablo en su discurso a los obispos de Éfeso, que dice algo muy importante, algo muy peligroso. De hecho, Hechos de los Apóstoles 20, 28, ¿qué dice? Habiendo los obispos, mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha constituido obispos para apacentar la iglesia de Dios, que él adquirió con su sangre. Y después, ¿qué anuncia? Profetiza más bien. Bien, yo sé que después de mi partida, vendrán a vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñan doctrinas perversas para arrastrar a los discípulos en su seguimiento. Entonces, destruir la iglesia con la autoridad de la iglesia. Velad, pues, acordándoos de que por 3 años, día y noche, no cesé de exhortar a cada uno de ustedes con lágrimas, etc. Entonces, queridos hermanos, si quieren conocer mejor este tiempo de los padres apostólicos, bien, les aconsejo ver el canal Depósito de la Fe de mi amigo, el ex pastor que se hizo católico, Leonardo Abdallah, que explica a fondo estos temas de los padres apostólicos. Yo no puedo alargar demasiado estos temas. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare, y que Santo Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, el Cristóforos, el Teóforos, el que lleva a Cristo en sí, sea nuestro santo protector desde el cielo. Si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, y tenemos también otro, FSPX Costa Rica, en YouTube. Que Dios los cuide.